Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. El 23 de marzo de 1994, el médico forense examinó el cuerpo de Ronald Opus y concluyó que murió de una herida de bala en la cabeza. El señor Opus había saltado desde lo alto de un edificio de 10 pisos con la intención de suicidarse. Dejó una nota antes de lanzarse al vacío, en la que indicaba sus razones. Durante la caída y pasando al 9º piso, su vida se vio interrumpida por un disparo de escopeta que pasó a través de una ventana y lo mató instantáneamente. Ni el que disparó ni el suicida eran conscientes de que una red de seguridad había sido instalada apenas en el piso 8 con el fin de proteger a unos trabajadores de construcción y por lo tanto Ronald Opus no habría completado su suicidio, al menos de la forma que tenía pensado. Por lo general, continúa el Dr. Mills, una persona que pretende suicidarse y tiene éxito, a pesar de que el mecanismo podría no ser lo que tenía pensado, todavía se define como suicidio. Leyenda urbana: que el señor Opus hubiera recibido un disparo camino a un suicidio que probablemente no tendría éxito, hizo que el médico forense dictaminara un homicidio. La habitación del 9º piso desde donde se disparó la escopeta había sido ocupada por un hombre mayor y su esposa. Mientras mantenían una fuerte discusión, él la amenazó con la escopeta. El hombre estaba tan disgustado que cuando apretó el gatillo, un montón de pellets atravesaron la ventana y se alojaron en la cabeza del Dr. Opus. Cuando uno tiene la intención de matar al sujeto A y accidentalmente mata a un sujeto B, uno es responsable por la muerte del sujeto B. Cuando el anciano fue acusado de homicidio, él y su esposa no titubearon. Ambos dijeron que pensaban que la escopeta estaba descargada, que era una vieja costumbre del viejo amanecer a su esposa por su escopeta descargada. No tenía la intención de matarla. Por lo tanto, la muerte del señor Opus parecía ser un accidente, es decir, el arma había sido cargada accidentalmente. La investigación posterior reveló, según versiones de un testigo, que el hijo de la pareja había sido visto cargando la escopeta unas semanas antes del fatal accidente. Supuestamente la anciana había quitado el apoyo financiero a su hijo y sabiendo de la propensión del viejo a apuntarle a su madre, cargó el arma con la esperanza de que su padre matara a su madre. El asesinato del señor Opus ahora era responsabilidad del hijo. Y aquí viene el toque exquisito. Investigaciones posteriores revelaron que el hijo era, de hecho, Ronald Opus. Se había deprimido tanto por el intento de asesinato de su madre que esto lo llevó a lanzarse del piso 10 el 23 de marzo, solo para ser asesinado por un disparo que atravesaba una ventana en el piso 9. El hijo se había asesinado a sí mismo, por lo tanto el forense cerró el caso como suicidio. Ese es el tema que vamos a abordar esta tarde en el debate en la red de Radio Red Nayarit. Para ello tenemos aquí en este momento al doctor Jorge Rubio Reynoso, especialista en psicología, es además médico cirujano, a quien doy por supuesto la más cordial de las bienvenidas, doctor. Muchas gracias por su invitación. Buenas tardes. Pues sin duda le comentaba a nuestro auditorio, sí, el tema del suicidio está muy presente debido a que es un fenómeno que se presenta cada vez con mayor fuerza, sobre todo en Nayarit, doctor. Yo los últimos 10 años he estado estudiando el fenómeno y resulta que el año tiene 52 semanas y tenemos un promedio de 56 a 65 suicidios por año. Quiere decir que sucede más de uno por semana. Tenemos un promedio de 1.3 suicidios desde hace varios años. Y esta situación se refleja que existen ya datos de INEGI sobre grupos de edad, sobre localización geográfica en Nayarit, sobre las causales más frecuentes. Entonces,
Al hacer este estudio se da uno cuenta que el suicidio es una situación de una fase terminal de la depresión. Entonces tenemos que hacer primero un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano. ¿Cómo es que un ser humano llega a una decisión de quitarse la vida? Entonces, si ustedes visualicen un triángulo dentro de un círculo, el lado de abajo es el trastorno del sueño. Es muy frecuente que las personas que tienen ansiedad, depresión, trastornos obsesivos, que tienen alteraciones emocionales psicológicas, tengan alteración del sueño. Y en la depresión es uno de los factores determinantes. Trastorno del sueño por más de 2 meses, dificultades para empezar a dormir, despertar frecuente o despertar muy temprano y no poderse dormir. Todos pasamos en nuestra vida por este tipo de etapas. Pero además se asocia a un trastorno de la alimentación. La persona no pone atención suficiente a su alimentación o come demasiado, un atracón en un horario muy espaciado, o no tiene nada de apetito. Entonces tenemos trastorno del sueño, trastorno de la alimentación y tenemos también un tercer factor que es trastorno del estado de ánimo. La tristeza es un componente de la depresión y cuando se juntan los tres, el sueño, la alimentación y el estado de ánimo depresivo con tristeza, entonces se envuelve en un círculo que denominamos como dificultad, como una carencia para el placer. La persona tiene una disforia, tiene una situación donde no encuentra posibilidad de sentir placer, nada le produce placer. Lo que antes le gustaba, lo que antes le daba satisfacción, deja de tener interés. Entonces, un vacío existencial de no saber qué está haciendo en este mundo, porque no siempre la persona dice específicamente quiero morirme. La persona dice con frecuencia no tiene sentido la vida, ¿para qué estamos en este mundo? Yo no veo para qué estoy viviendo, y entonces hay que poner mucha atención en eso. Y además hacen intentos de suicidio. Entonces tenemos diferencias en la conducta masculina y femenina detectada. Lo intentan más veces las mujeres, pero lo logran más veces los hombres. Y además el método que escoge el hombre es más definitivo e inmediato. Y en la mujer hay oportunidad de dar una salvación. Entonces la mujer utiliza con más frecuencia psicotrópicos, medicamentos, venenos. Y el hombre utiliza más el ahorcamiento, utiliza armas de fuego, punzocortantes. Y la forma más desnaturalizada, la menos frecuente, es arrojarse al vacío, que también son situaciones que llegamos a darnos cuenta que existen. Entonces, una persona que tiene una pérdida en su vida, soledad, vergüenza, culpabilidad, dificultad de tomar decisiones, pérdidas como los duelos de muerte, separación, divorcio, abandono, entonces empieza a tener carencia su sentido de vida. Entonces hay que poner atención en las personas que tienen insomnio, que tienen trastornos de la alimentación y estado permanente de tristeza. Podemos darnos cuenta que en los adolescentes y los niños la depresión se manifiesta más como corajes, berrinches, más que con tristeza. Y con estos tres que detectamos, la alimentación, el estado de ánimo, el sueño, y envueltos en una dificultad para el placer, una discapacidad muy grande para obtener placer, entonces estamos en una depresión. La depresión puede ser un episodio único por una situación reactiva o sin que la persona identifique por qué causa. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Tenemos de dos sopas, de amor y de desamor. Si desde la infancia tuvo carencia de amor un ser humano, tiene un vacío que no lo llenan ni el alcohol, ni lo llena el sexo, ni lo llena con sustancias, con cocaína, con marihuana. Y esta persona, su vacío lo lleva a través de la infancia y luego se asocia con otra persona que está igual que él. Y dice, oye, yo tengo un vacío de amor muy grande en mi vida. Yo también, oye, si juntamos nuestros vacíos, ¿qué hacemos? Pues un vacío más grandote. Y traemos personas que forman parte de nuestra vida. Y ahí es donde entramos a una situación existencial muy difícil. La expectativa de que tú llenes mi vacío de amor. Y dice, no, tú vas a llenar el mío, pero ¿quién le va a dar a quién si los dos tienen carencia? Entonces, cuando encontramos una situación como de un adolescente que se suicida, dice que ¿por qué se suicidó? Pues se peleó con la pareja, lo regañaron sus papás y dice, no, ese no es motivo suficiente como para quitarse la vida. Pero atrás de ello hay una carencia de amor expresado
existe una falta de expectativas para desarrollarse en la vida, tener logros. Y entonces el suicidio es nada más una consecuencia, es un síntoma, no es la causa principal. Entonces yo tuve oportunidad de ser director de salud mental en el 35 ayuntamiento y empezamos a hacer ese estudio, esa detección, y hicimos lo que es el teléfono de emergencia por primera vez. Eso es atención en crisis. Atención en crisis inmediata, sí. crisis. Y era una barbaridad la cantidad de personas que acudieron. Entonces se puede apoyar, se puede ayudar, se puede hacer. Yo les propuse en una reunión que tenían sobre prevención del suicidio hace unos 2-3 años, que se hiciera detección oportuna. Por ejemplo, yo les digo, la universidad, la UAN, tiene escuela de psicología y tiene una población estudiantil enorme. El Seguro Social tiene psiquiatría, psicología y tiene una población cautiva enorme. Si se dedicaran a detectar los problemas de depresión, tendrían ya sus pacientes con oportunidad, lo mismo en las instituciones. Entonces, yo lo propuse en la institución privada donde imparto clases en medicina. Lo hicimos a los de primer ingreso, les hicimos una detección. Existen formas psicométricas, test para detectar la depresión. Y encontramos algunos casos, los atendimos y uno de ellos tuvo un intento de suicidio en un periodo. Entonces nos damos cuenta que es una de las maneras estratégicas de detectar. Y gracias a eso siguen estudiando, resolvieron su situación emocional. Entonces eso mismo puede hacer el Seguro Social. Pero yo no le vi mucho interés al delegado del seguro de ponerse a hacer ese trabajo extra, pues con trabajos hacen todo lo que les toca. Ahorita, como están de trabajo con tanto problema que hay con el dengue, con otras cosas. Y en la universidad podrían hacer lo mismo. También como que me oyeron así, como que no hay llover y no se moja, pero tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, si se pusieran a hacer eso, detectarían las personas vulnerables, los casos problema, y harían una prevención. ¿Hay algún sector especial de la población que pueda decirse que es vulnerable? Es curioso, pero sí, las personas en edad productiva, de adolescentes a jóvenes, están más susceptibles. Ya en la edad madura las causas son diferentes, que perdieron el empleo, que perdieron la pareja. Entonces también vimos que hay sectores como la zona oriente de la ciudad de Tepic, tiene grupos más vulnerables por algunas causas socioeconómicas. Entonces, si vemos los datos del INEGI, podemos correlacionar una investigación donde hay más casos, en qué edades, en qué población. Claro que en Nayarit somos 1.300.000 habitantes y los 300.000 somos la ciudad de Tepic. Entonces aquí es donde más se concentra la zona urbana más grande, la mancha urbana, y aquí los casos llegan a suceder con más frecuencia, pero no es limitativo porque tenemos un caso aislado en la sierra, tenemos otro caso en la costa, pero la mayoría sí se concentra en la mancha urbana y en ese tipo de edad. Entonces ya tenemos los síntomas, tenemos los grupos, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues hacer una detección oportuna, un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y rehabilitación. Hay que darle seguimiento a estos casos, porque una persona que ya lo expresó, una persona que ya lo intentó, es muy frecuente que lo vuelva a hacer y cada vez de manera más eficiente. Entonces hay que distinguir la persona que tiene este tipo de problema. ¿Y qué es lo que hacen? Generalmente van con un médico y le receta un psicotrópico que es depresor, por ejemplo un clonazepam. La persona, como no duerme, le dan para dormir, pero amanece como cucaracha pisada, todo falto de energía, de ánimo. Les dan un depresor que al día siguiente amanecen más deprimidos. Entonces la estrategia es que además de eso se les dé antidepresivos. Los antidepresivos no son de efecto inmediato, hay que tomarlos a muy largo plazo, pero existen medicamentos antidepresivos, pero sobre todo la psicoterapia. Es necesario la psicoterapia. ¿Para qué sirve? Primero, recuperar partes perdidas de la personalidad, que un ser humano tenga una personalidad más eficiente, sus rasgos de conducta le ayuden a desempeñarse ante las situaciones que nos depara la vida, situaciones que hay que estar enfrentando, resolviendo. Entonces, primero, una persona eficiente. Segundo, es que se hagan responsables de sí mismos. Se la pasan echándole la culpa, es que la pareja, es que mis papás, es que el destino, mi signo del zodiaco, la suerte, es que el gobierno. Hacerme responsable de lo que pienso, de lo que digo, de lo que siento y de lo que hago. Una vez que tomo responsabilidad de mi vida, buscar esquemas de solución. Y uno de los esquemas de solución es la psicoterapia. Psicoterapia individual, psicoterapia grupal.
Y otro tratamiento es el apoyo multidisciplinario. Entonces el psicólogo, el psiquiatra, la trabajadora social, hay que dar atención a este tipo de casos. Y tenemos entonces también que lo tercero es que se vuelvan autosuficientes. Una persona que llena sus propias necesidades tiene menos tendencia de ese tipo. Y finalmente que disfrute la vida. Yo les pregunto, oiga, ¿y usted cómo disfruta la vida? No, pues no la disfruto. Entonces, ¿cómo caramba le va a encontrar un sentido a la vida? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que tú quieres? No, pues yo quiero ser feliz. ¿Y qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Dice, pues no sé. Entonces, ¿cómo vas a ser feliz si no sabes qué? Y andas como Alicia en el País de las Maravillas, que van caminando, le dice, señor gato, le dice Alicia, voy bien, ¿a dónde vas? No sé, vas bien. Pues si no tienes objetivos, si no tienes metas claras, va a ser muy difícil que sepas si vas en tu vida en una orientación adecuada para que sea más satisfactoria. Aprender a disfrutar la vida. Entonces esto es algo que hay que poner atención de aprenderlo. ¿Podría decirse que este fenómeno tendría que ver entonces en que somos un pueblo infeliz? Generalmente... Que no aprendemos a ser felices. No aprendemos a ser felices porque dicen, ¿qué es la felicidad? Pues si son las bebidas alcohólicas, si es la comida, si es el sexo, si es... Habría que darse cuenta qué es lo que hace feliz una persona. Hay personas que tienen carencia económica y se devastan, se caen. Otras personas que tienen muchísimo dinero y no son felices. Entonces, la felicidad está en poder apreciar lo que sí tenemos y tener metas claras de qué podemos lograr. Entonces, una persona tiene a veces mucha satisfacción, por ejemplo, en la lectura, otros en el deporte. Entonces, decía Husserl, que es un filósofo francés, es imposible que un ser humano sepa a qué vino este mundo. Por lo tanto, pues hay que inventarlo. ¿Cómo? Tenemos que buscar. Nosotros nacimos para ser deportistas o religiosos o artistas o sanadores. ¿Qué le da sentido a mi vida? Ahora sí dice, no, pues le da sentido a mi familia, a las demás personas. Pones tu felicidad en otras personas, no en ti mismo. Hace responsable a los demás de que tú seas feliz. Y el día que se mueren, que se alejan, que no te hacen la suficiente caso, entonces sufres, ¿no? Hay que poner toda la responsabilidad en lo que yo hago, en lo que yo logro. Y así entonces aprender a cómo ser felices, porque eso es un aprendizaje. Encontrarle un sentido de vida es tener una vocación, tener una definición de objetivos, tener flexibilidad, agudeza de tipo sensorial para darse cuenta si vamos nosotros teniendo logros en lo que queremos hacer. Nacemos sin instructivo, nadie nos enseñó a pensar, nadie nos enseñó a vivir, nadie nos enseñó a ser pareja, nadie nos enseñó a ser padres. Entonces, yo veo, por ejemplo, los estudiantes, les dicen, necesitas estudiar, debes de estudiar, pero nunca les dan un curso de cómo estudiar, no tienen técnica de estudio, así. Hay técnicas para aprender a pensar, estrategia del pensamiento, hay estrategia de sentimientos, de que tenemos que balancear, hacer un equilibrio entre el razonamiento y el sentimiento. Una de tipo emocional, una inteligencia emocional para poner el cerebro y el corazón en equilibrio, la capacidad de dar y tomar. Entonces hay equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, el orden del amor y cómo tener orden en la familia. El primer desorden que se da es en la familia. Entonces ahorita hay hijos, alumnos que son altaneros, soberbios, tienen desorden, quieren ordenarle a los hijos a los padres, quieren los alumnos humillar a los maestros. Entonces necesitamos un orden, y el orden del amor es que el mayor se le debe respeto, al mayor se le debe de tener reverencia y los menores ocupar su lugar. Entonces cada uno, cuando una persona encuentra su lugar existencial en la vida, se siente muy bien. La persona que no encuentra su lugar, que no está donde debe estar, por ejemplo, las personas que se murieron, su lugar es la luz, la paz, la tranquilidad, pero los que estamos vivos es como ir en bicicleta de su vida. Si dejamos de pedalearle, caemos. Entonces tenemos que estar con un esfuerzo continuo orientado en la dirección que queremos. Y así entonces ser felices requiere a esa atención a los objetivos de vida. Y ganas, por supuesto, Claro de ser felices. sí. Vamos a continuar el tema de esta tarde, es el suicidio. Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Rubio Reynoso. Volvemos después de la pausa. Ando buscando. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Continuamos nuestro programa, el tema es el suicidio.
sus causas y consecuencias sociales. Yo quisiera preguntarle de veras, doctor, ya nos ha hablado de las causas del suicidio, pero las consecuencias, pues, en términos de familia, en términos de sociedad, que obviamente también impactan, ¿cuáles serían? Sí, generalmente una persona cuando se suicida tiene repercusión en sus familiares. Quiere decir que la persona ejerce como un tipo de violencia pasiva en su suicidio sobre las personas que le rodean en su familia. Lo que hace entonces es hacerlo sentir mal, es que se den cuenta que no le dieron la atención suficiente, que no estuvieron de acuerdo en los mismos criterios, y eso hace que lo padezcan quienes quedan con vida, porque cuando se suicida un familiar, sea padre, hermano, hijo, es terrible, porque hay situaciones, por ejemplo, cuando muere una pareja, pues le dicen que son viudos. Cuando mueren los padres, eres huérfano, pero cuando se muere un hijo, eso no tiene nombre, es un sufrimiento de los más terribles que atendemos en psicología. Entonces la muerte en una familia produce un malestar y queda un sentimiento de culpa muy grande. Lo que producen entonces es una culpa muy intensa en los familiares que están que quedan vivos, y así entonces la persona antes de suicidarse piensa cómo va a ser su funeral, quiénes quieren que estén, quiénes les odiarían que estuvieran presentes, tienen una mentalidad de estar recreando cómo sería su muerte, y hay una transmisión de malestar, de ira, de coraje contra las personas que le están conviviendo cotidianamente. Entonces, para decir, ya ven que no me hicieron el amor suficiente, el caso suficiente, la atención suficiente, y eso produce que destruya una familia. Cuando una persona ejerce el suicidio es una violencia no solo contra sí mismo, sino contra todos los miembros de la familia y seres queridos que tienen en su vida. Así que es muy importante las consecuencias que se tienen para que las personas, no solo el que intentaba suicidarse, el que se suicidó, sino que los familiares de las personas que han tenido esta situación de muerte por suicidio se atiendan, reciban atención psicológica adecuada, conveniente. ¿Por qué? Porque les va a seguir dando consecuencias en su vida. Y ahora, hay situaciones que si el abuelo se suicidó, un hermano, un tío, tienen tendencias depresivas no atendidas. Entonces la depresión requiere de un tratamiento multidisciplinario para evitarlo. Se hace una detección temprana, una detección precoz, luego se da tratamiento oportuno para la prevención, pero si no se puede evitar y ya se dio una situación de suicidio, hay que atender a los familiares con atención también multidisciplinaria, médica, psiquiátrica, trabajo social, para detener esta avalancha que la depresión les produce a los seres humanos. Entonces, perder el sentido de vida, no tener situaciones suficientes por las cuales vivir, produce este tipo de situación. Cuando una persona tiene apoyo familiar, buena comunicación, expresión del afecto y además tiene opciones en la vida para solucionar, esos esquemas de solución le impiden que se suicide. Pero si no le hacen caso, si ya tuvo un intento y no se atiende, entonces están participando de este tipo de patología, este tipo de conducta enfermiza que les produce un daño general. Entonces, en el sistema familiar, cuando una persona falta, una persona se integra, produce cambios completos en el sistema. Por eso es muy conveniente que pongan atención a cada uno de los miembros para el apoyo que necesitan. Hay un alma de la familia que generalmente es la persona que detecta cuando tienen una carencia, cuando tienen una situación grave. Entonces, los esquemas de solución son buscar formas de atención a la problemática, y hay cosas que no se pueden solucionar en la vida, hay que aceptar lo inaceptable, tragarse lo intragable, porque la vida no es como yo quiero, es como es. Aceptar esa realidad nos permite buscar esquemas de solución para tener una mejor calidad de vida, eso es importante. Nuestras autoridades, el gobierno del estado, por ejemplo, ya nos decía que ha propuesto algunos proyectos para la prevención y la atención de este asunto, pero bueno, y que de alguna manera ha habido indiferencia, ¿no?, a esta situación. ¿Qué recomendaría usted hacer lo que para pasa es prevenir que esto?
se toman cursos, se dan esquemas, se dan estrategias, pero quieren que le realicen casi fuera de las horas de trabajo y sin un incentivo económico especial. Entonces una persona ya tiene un esquema de trabajo, ya tiene un trabajo que desarrollar y un sueldo, pero quieren que hagan esfuerzos extras y hasta fuera de las horas de trabajo es muy difícil, por eso no ha dado resultado. Entonces falta una estrategia de fondo de tipo diagnóstica, falta una de tratamiento. Entonces ahorita el 214-0101 es un teléfono que te lleva a una institución como es el CESAME, pero tienen tanto trabajo, tienen que no les dan la atención adecuada, no le ponen la alerta suficiente. Entonces es muy importante que recurran a los lugares donde se da atención. Si no tienen capacidad económica para hacerlo de manera particular, sí acudan e insistan en que se les dé la atención por instituciones que ya están para eso. Pero son insuficientes, no hay una estrategia coherente, no hay una estrategia interinstitucional para la detección continua. Nada más el día que es el Día Mundial del Suicidio, pues hacen un acto muy simbólico, hacen esfuerzos continuos, pero son insuficientes y las cifras no lo están diciendo. El día que bajen menos de una semana durante un año, entonces vamos a tener resultados medibles. Eso es muy importante hacerlo. Los valores en la escuela, los valores en la educación. Sí, los padres quieren mandar a los hijos a que adquieran valores en la escuela, pero si no los tienen en la casa. Yo les decía cuando doy cursos para maestros, yo veo que los maestros se bromean entre ellos tan duros, se hacen bullying. Le digo, a ver, ¿los alumnos aprendieron de ustedes o ustedes aprendieron, o los alumnos aprendieron de los maestros o los maestros aprendieron de los alumnos? Entonces falta esos valores que sean congruentes, lo que piensan, lo que dicen, lo que sienten y lo que hacen sea igual. Entonces con el ejemplo, en el hogar es donde se adquieren los valores y los quieren mandar a que los adquieran fuera, eso es un error. Entonces ahorita un muchacho de secundaria a veces es tan grosero que si van corriendo y una maestra ya mayor no se hace un lado, la avientan. Son personas con problemas desafiantes, negativistas, tienen con mucha frecuencia agresividad, bullying y tienen como esa falta de sentido del respeto a los mayores. Entonces las personas que son así altaneras, que son de esa manera tan agresivos, lo he visto yo a niveles de maestría, a niveles de licenciatura, de primaria, secundaria. Entonces son valores que se adquieren en el hogar. Si tú faltas al respeto a tus padres, esto no tiene solución fuera de tu casa. Se tiene que solucionar dentro del hogar estas situaciones. Doctor, a manera de conclusiones, algunas palabras. Sí, es conveniente que se pongan atención cuando una persona expresa que no le encuentra sentido a su vida. Es importante si ha tenido intentos y además una persona dice, no, pues yo a qué voy al psicólogo, es que vayan los que están locos. Señores, la personalidad deficiente es algo que no nacemos con ella, hay que desarrollarla. Por lo tanto, apoyarse en los profesionales de la salud mental les daría un muy buen resultado de poder nivelar, adecuar las constelaciones familiares para que tengan una mejor calidad de vida. Bien, doctor, pues estamos llegando al final de nuestro programa. El tema de hoy fue el suicidio, causas y consecuencias. Nos acompañó en el estudio el doctor Jorge Rubio Reynoso, a quien agradezco, por supuesto, su participación en el programa. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y a usted le recuerdo que la próxima semana, el martes, tiene una nueva cita con nosotros a esta misma hora por este mismo canal. Hasta la próxima. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.